Puestos de pie, por favor. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Pueden sentarse. Estimados hermanos en Cristo, cuando hablamos de luz, de vista, siempre encontramos que tienen muchas cosas en común, ¿verdad? Porque aún si tenemos vista, pero no hay luz, es difícil que nosotros podamos ver. Pero también cuando hablamos de vista, muchos de nosotros podemos decir que tenemos buena vista, otros que tenemos no tan buena vista, otros que vemos medio borroso. Entonces, podríamos decir aquí en este momento, pensar y hablar cada uno de nosotros y decir, pues yo tengo más o menos vista, yo pienso que yo tengo una visión 20/20, yo tengo una buena visión. Y a veces no nos damos cuenta hasta que nos llegan a hacer un examen y notamos que no vemos bien, ¿verdad? O a veces el problema es un solo ojo y tapamos un ojo y es cuando nos damos cuenta, con este ojo no veo tan claramente como con el otro. Yo personalmente no tengo una buena visión de un ojo, entonces hay cosas que si me tapo solamente un ojo, las cosas las veo o muy borrosas o tengo que estar un poquito más cerca. Y realmente necesito lentes para ayudar con esa visión de mi lado derecho. Pero todos nosotros tenemos que confesar que aunque nosotros tengamos una buena vista, a veces no vemos claramente las cosas. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que las cosas son simplemente como están aquí al frente y no vemos todo lo que es el contorno, todo lo que conlleva. A veces vemos las situaciones externas y no vemos lo que está pasando en esa persona, por dentro, por su familia, por lo que está sintiendo en el momento. Y tenemos que confesar todos nosotros que muchas veces no vemos claramente en las situaciones y en las personas. Y en esta ocasión vemos una historia interesante en el Evangelio de este día, que está complementada con las lecturas tanto del Antiguo Testamento como de la Epístola, ¿verdad? Pero les invito a que leamos los versículos seleccionados que tenemos del capítulo 9 de San Juan, que realmente sería más ideal ver todos los versículos del capítulo y tendríamos mejor visión de lo que estamos hablando y de lo que está pasando en este capítulo con aquel ciego. Pero vamos a ver, de acuerdo a lo que tenemos en el leccionario, el versículo 1 al 7, 13 al 17 y 34 al 39, donde nos dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: No es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Versículos 13 al 17. Llevaron ante los fariseos al que había estado ciego, y era un día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: Este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 17. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y le dijo que es profeta.
versículos 34 al 39. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto y él habla contigo, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven vean, y los que ven sean cegados. Entonces, hasta aquí tenemos la lectura del Evangelio para nuestra meditación de este día. Si decimos que hemos fallado en ver claramente muchas situaciones, encontramos en esta historia una situación muy similar. Primeramente, una historia que ya conocemos, una historia donde un hombre que es ciego de nacimiento está lo único que en lo que podía ocuparse y con lo que podía mantenerse en aquella época era pedir limosna de las personas que estaban de paso, ¿verdad? Entonces, cuando pasa nuestro Señor Jesucristo, ve a este hombre y dice que Él tiene misericordia de él, escupe en el suelo y del lodo que saca de la saliva le unta en los ojos y dice que vaya al estanque de Siloé y se lave ahí. El ciego hace lo que Jesús le ha dicho y dice: regresa viendo. Después encontramos la situación en que la gente lo conocía. La gente sabía que él desde muy pequeño estaba ahí, sabía que su problema no era de un momento a otro, sabía que su problema era desde el nacimiento y ahora lo encuentran que puede ver. Un milagro grande en muchos sentidos que en otras ocasiones hemos hablado cuando personas que han tenido mala visión de nacimiento y llegan a alcanzar a tener una buena visión o alguna cirugía que les ayude en la visión, tienen que aprender a utilizar los ojos porque nosotros estamos acostumbrados y vemos en tercera dimensión, ¿verdad? Y vemos cuando una línea es un escalón y cuando otra no es más que una simple línea. Pero una persona que no ha tenido una visión desde pequeño, no ha aprendido a saber cuándo es un escalón y cuándo es una línea. Entonces, este hombre tiene la visión y tiene todavía todo lo que necesitaba para saber qué era un escalón y qué no era un escalón. Entonces la gente se queda admirada con este milagro tan grande que está aconteciendo y es llevado ante los fariseos y le preguntan, pues, ¿quién te sanó? ¿Qué es lo que pasó? Y él dice, pues, fue este hombre el que hizo esto y me sanó. Entonces ahora encontramos en ellos, dice que había disensión entre ellos, porque unos dicen, pues, este hombre está pecando porque lo hizo en sábado. Escupió, hizo el lodo y lo sanó en sábado, cuando era prohibido que se trabajara en sábado. Entonces están diciendo unos, este hombre es un pecador. Pero por el otro lado encontramos otro tipo de los mismos fariseos que dicen, pues, ¿cómo puede ser que sea pecador? ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales tan grandes, tan maravillosas? Y nuevamente dice, había esa disensión, unos pensando, tiene que ser algo de Dios, porque no hay alguien que sea pecador y pueda realizar estas obras maravillosas, y por el otro lado otros diciendo, tiene que ser alguien que está pecando porque no guarda la ley. Personas que veían, pero que no veían claramente. Personas que tenían la ley, que conocían bien de la palabra, pero que al ver que Dios estaba cumpliendo lo que había prometido, simplemente estaban cegados, no querían ver lo que estaba al frente de sus ojos y simplemente decían, ese es un hombre de pecado porque no guarda la ley, porque no hace las cosas como nosotros hemos dicho que se tiene que hacer, porque nosotros hemos puesto las reglas de lo que se puede y no se puede hacer en el día de reposo, porque para nuestro Dios, ¿cuáles fueron las reglas? ¿Cuál fue el día de reposo? Dice que guardes el día de reposo para santificarlo.
Pero ellos agregaron muchas otras reglas y si no las guardaban, era alguien pecador. Entonces conocían, pero estaban cegados. No veían claramente la manifestación de Dios en nuestro Señor Jesucristo. El otro lado, había esos mismos hombres, estaban viendo la obra de Dios y decían, no puede haber pecado en él si está haciendo estas obras maravillosas. Y luego, si van ante ese hombre que recuperó la vista y le preguntan, ¿y qué es la respuesta de él? ¿Qué piensas de este hombre? Y dice, que es profeta. Nuevamente, alguien que era ciego, pero que ha recibido la vista física, pero a la vez está recibiendo la vista espiritual, porque está identificando en Jesús no un pecador, no un hombre que rompe las leyes, sino un profeta enviado de Dios. Y recordamos, esa es una de las funciones de los oficios de nuestro Señor Jesucristo que vemos en el Catecismo, ¿verdad? Los 3 oficios de profeta, sacerdote y rey. Es identificado en ese momento por aquel hombre que era ciego de nacimiento como profeta. No solamente estaban abiertos sus ojos físicos, sino sus ojos espirituales. Pero todo esto nos lleva hacia nosotros y decimos, ¿cómo es que nosotros podemos estar a veces ciegos espirituales o a veces tener el conocimiento y no ver claramente? Porque es fácil para nosotros decir, esto es lo que se tiene que hacer y tener un tipo de reglas y decir, esto sí se puede, esto no se puede, y aún fuera de lo que dice la Escritura, ¿verdad? Decir, si tú no haces esto, estás mal, y si tú haces esto, también estás mal. Llegamos a ser jueces de nuestros hermanos en cosas que van fuera de las Escrituras, en cosas que hemos establecido a veces como reglas por nosotros mismos. Y entonces, ¿qué pasa ahí? No vemos claramente. Vemos solamente lo exterior. Pero no solamente eso, sino que a veces también no vemos claramente cuando las personas, las vemos los domingos, ¿verdad? Nos vemos domingo a domingo y a veces en ese corto tiempo queremos ver que esa persona no me saludó, sí me saludó, me hizo caras, no me hizo caras, dio ofrenda, no dio ofrenda, hizo esto, no hizo esto. Y vemos externamente las cosas que está pasando con ese hermano en la fe, pero no vemos lo que está pasando dentro de él, dentro de su familia. Y a veces juzgamos simplemente por el exterior. Juzgamos lo que da, lo que no da, lo que hace, lo que no hace, simplemente por el exterior, sin ver lo que está pasando dentro de él, dentro de su familia. Entonces, no vemos claramente las cosas. La vemos de acuerdo a lo que nosotros pensamos que es lo correcto. Pero todavía aún más profundamente que eso, porque de eso todos participamos, ¿verdad? Todos hemos caído en esa situación de no ver claramente. Pero vamos a la epístola de este día de los Efesios, capítulo 5, y nos dice San Pablo que nosotros somos hijos de luz. Y dice, ahora ustedes que son hijos de luz, anden, caminen en luz. ¿Y qué tanto nos gusta andar en la luz? ¿Qué tanto nos gusta seguir lo que Dios nos pide? ¿Qué tanto nos gusta hacer lo que Dios nos pide? Dice, ustedes estaban en tinieblas, pero ya no están. ¿Y cuánto nos gustan las tinieblas? ¿Cuánto nos gusta el pecado? ¿Cuánto a veces quisiéramos no estar tanto en la luz y permanecer? A veces estamos como, me paso a la luz, me paso a las tinieblas y andamos de un lado a otro, ¿verdad? Porque nos gusta tanto las cosas de las tinieblas y a veces las cosas de la luz hacen que nos sintamos como que no somos capaces o como que no queremos que la gente nos vea que nosotros andamos en luz. Y caemos una y otra vez, queriendo hacer las cosas del mundo, queriendo hacer las cosas para que la gente me acepte, no como creyente, sino como una persona común y corriente, como una persona que va a hacer los mismos pecados que hacen las personas sin la palabra, sin la luz que ha dado Cristo a mí.
No estoy hablando que no caigamos en pecado y no tampoco estoy diciendo que nosotros que estamos en la luz, que hemos sido llevados de las tinieblas a la luz de Cristo, no cometemos pecado, sino que cometemos mucho pecado. Pero esos pecados nos arrepentimos y volvemos hacia la luz. O Dios nos trae hacia la luz. Pero a veces quisiéramos que no nos vieran tanto en la luz, que no nos identificaran como creyentes. Quisiéramos que nos identificaran como aquel que le gusta la fiesta, aquel que es un buen comerciante, aquel que es un buen esto o el otro. ¿Cuántos han dicho, ojalá y me pudieran identificar mis vecinos, mi familia, mis amigos, mis compañeros de trabajo como un buen cristiano? Creo que la mayoría se nos olvida eso, ¿verdad? Es decir, quisiera que me vieran como un buen cristiano. Y decimos, quisieran que me vieran como un buen trabajador, como un buen amigo, como un buen todo, pero menos como un buen cristiano, porque entonces me van a separar, me van a segregar, me van a etiquetar y no voy a tener los privilegios que ellos tienen por no ser cristianos. Nos gusta las tinieblas, nos gusta no ver claramente y nos escudamos a veces pues es que no creí que fuera a ser tan malo. No estaba tan consciente de esto. Pero si conocemos la palabra, tenemos que buscar andar en la luz. Finalmente, y la última parte, ¿por qué hemos fallado de ver claramente? Porque no nos damos cuenta que ya no estamos en tinieblas. Pero también tenemos que reconocer que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado luz espiritual. ¿Y cómo te dio la luz espiritual? ¿Cómo me dio la luz espiritual? A través de su palabra. Nos mostró el camino a la salvación. Cuando andábamos en tinieblas, cuando no sabíamos cuál era lo más adecuado para nuestra vida, cuando simplemente nos dejábamos guiar por lo que veíamos afuera, Dios nos mostró la luz a través de su palabra. Nos dijo, este es el camino, Jesucristo es el camino. Cree en Él y serás salvo. Tus pecados van a ser completamente perdonados. Vas a tener una buena conciencia delante de Dios y vas a tener un lugar allá en los cielos. Eso es la iluminación que nos da Dios. Nos ha iluminado, nos ha pasado de las tinieblas a la luz. Y por eso nosotros, aun cuando a veces damos un paso para un lado y otro paso para el otro, todavía somos hijos de luz, todavía queremos andar en luz. Todavía cuando caemos en pecado nos arrepentimos y vamos ante Dios diciéndole, perdóname Señor porque he pecado. Porque sé que era lo malo y lo hice. Pero vuelvo a ti arrepentido porque sé que por mí mismo no puedo hacer absolutamente nada. Nuestro Dios nos abrió los ojos cuando estábamos ciegos, nos mostró el camino de la verdad, nos mostró la verdadera luz, una luz que nos ha iluminado y que ahora nosotros reflejamos. Ahora nosotros, dice nuestro Señor Jesucristo, mientras estaba en este mundo, luz era del mundo. Y podríamos pensar, bueno, pero ascendió a los cielos. ¿Qué pasa ahora? ¿Ya no es luz del mundo? El apóstol San Pablo nos dice, ustedes ahora son luz. Ahora el reflejo de la luz está en nosotros y nosotros ofrecemos, manifestamos delante de los hombres esa luz de Cristo. Estimados hermanos en Cristo, ¿qué tan claramente ves? Ya no solamente físicamente, ¿qué tan claramente ves espiritualmente? ¿Qué tanto te gustan las tinieblas? ¿Qué tanto te gusta la luz? ¿Qué tanto has fallado, como lo he hecho yo, en ver claramente las situaciones, en ver claramente a las personas? ¿Y qué tanto la luz te ha mostrado que lo que necesitas no es ver lo exterior, sino lo que Cristo ya ha hecho por ese hermano, por ti mismo? Y que ahora podamos reflejar esa luz. Que Dios nos ayude a que esa luz que tenemos nos siga abriendo los ojos día tras día, diariamente,
para que nosotros podamos ver no solamente nuestros hermanos, aquella persona que ha sido salvada como lo he sido yo, sino aquellos que todavía no conocen y decir, esa persona necesita del Evangelio, necesita de la salvación, necesita ser alumbrado porque está en tinieblas, está en camino de los infiernos. Y para eso vino Cristo. Así como me ha salvado a mí, puede salvar a otros. Amén. Puestos de pie, por favor. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus mentes y sus corazones en Cristo Jesús, ahora y por los siglos. Amén.